Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal y bueno, en esta ocasión pues venimos de nuevo con otro evento de los largos, un evento de una semana y encima de todo es de combinados. Bueno, ¿qué decir? Pues estamos viendo últimamente lo que está pasando con CoinMaster. Ha dejado de hacer los eventos como lo hacía antes, 2 eventos semanales y ahora, pues por lo que parece, estamos teniendo un evento semanal, pero encima de todo es con el peor evento que podemos tener, que es los combinados. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a traer una secuencia para los que sí decidan jugar, para los que estén en algún equipo y necesiten jugar sí o sí. Yo de todas maneras este evento lo voy a jugar porque el evento pasado pues no jugué demasiado y en este evento lo quiero jugar. He jugado, he estado probando la secuencia y nada, pues decir que de nuevo han pedido muchos puntos para las fichas. Me han pedido muchísimos puntos para darme 20 fichas. Y no sé si en verdad va a merecer la pena o no va a merecer la pena. Porque al final vamos a tener que perder tiradas. Si queremos jugar este evento vamos a tener que perder tiradas. ¿Por qué? Simplemente dejan de salir símbolos. Están saliendo muy dispar los ataques. Tienes que tener mucho cuidado porque de buenas a primeras la secuencia se alarga y muchas cosas de estas. Pero bueno, vamos a hacerlo pues después de la intro. Así que si te interesa quédate y comenzamos. Vamos allá. Como he dicho, evento de combinados, un evento que odio pero muchísimo. No sé lo que está pasando en CoinMaster, no sé si este va a ser, a partir de ahora va a ser así. No tengo ni idea, pero de verdad parece asqueroso lo que están haciendo los creadores del juego y me parece que lo único que van a conseguir es que se deje el juego masivamente. Últimamente vienen eventos largos, que lo más malo de todo es que simplemente no puedes avanzar. Si te quedas atrancado en alguna parte de este evento, pues tienes que esperar una semana para poder seguir jugando. Digamos que ahora estamos en la barra de 120. Te dan 120.000 tiradas, pero ya te están pidiendo, digamos, 200.000 para terminarla. Entonces no tienes suficiente para terminarla. Y eso te pilla a lo mejor en un martes, en un miércoles. Pues ahora tienes que esperar toda la semana para poder seguir jugando. De verdad, me parece una cosa asquerosa lo que están haciendo. Cada vez veo más anticonsumidor a los creadores de este juego. Y ya está, lo dicho, que es que van a conseguir que al final los jugadores que tenemos, sus fieles seguidores, dejemos el juego de forma masiva. Pero bueno, si quieres seguir jugando, ya te digo, vamos a hacer una secuencia en la que la vamos a partir en dos. Vamos a hacer una secuencia para los que tengan muchas tiradas y quieran arriesgar más alto, pues es una secuencia que es, como digo, más arriesgada, pero tampoco es tan aburrida como hacer el por uno, en el cual te sale muchas veces y tienes que reiniciar y reiniciar y reiniciar. Pues en esta ocasión vamos a empezar en por 15. Vamos a empezar en por 15 y lo único que tienes que tener en cuenta es que cada vez que te salga el ataque, los 3 martillos juntos, vamos a reiniciar. Da igual sea donde sea. Entonces, lo dicho, vamos a empezar en el por 15. Vamos a contar 10 veces. Si no te han salido los 3 martillos, o sea, el ataque, vamos a subir al por 50 y vamos a contar otras 10 veces. En el caso de que no te hayan salido los 3 martillos, o sea, el ataque, vamos a subir al por 400 y vamos a tirar hasta que nos salga el ataque. Tienes que tener muy en cuenta que a mí me ha pasado, que normalmente siempre sale en las 10 primeras tiradas, pero hay veces que no salen en las 10 primeras tiradas los martillos. Ya aquí puedes o volver al por 50 y tirar otras 10 veces y subir al por 400, o directamente, si tienes muchas tiradas, puedes quedarte en el por 400 hasta que te salgan los 3 martillos. Una vez que te salgan los 3 martillos, vamos a reiniciar. Tienes que tener en cuenta que se puede alargar. A mí se me ha alargado en 2 ocasiones. Así que tenlo muy en cuenta. Ya ten muy en cuenta cómo quieres jugar. Si quieres arriesgar mucho o no quieres arriesgar mucho. ¿Puedes subir del por 400? Sí, aunque yo no te lo recomiendo. Yo siempre lo digo. Tampoco tienes por qué ser en el por 400. En el caso de que tú, por tus tiradas que tengas, que quieras tirar hasta el máximo del por 50, pues en vez de empezar en el por 15, vamos a empezar en el por 3. Y lo mismo, si no te salen los 3 martillos, o sea, el ataque, vamos a ir subiendo de 10, tirando de 10 en 10 hasta que te salgan los ataques. Entre la apuesta máxima que tú decidas. Ahora, digamos, tienes pocas tiradas y quieres jugar esta secuencia, la puedes hacer, pero vamos a tirar 10 veces en por 1. Si no te han salido los 3 martillos, vamos a subir al por 3, vamos a tirar otras 10 veces, y si no te han salido los martillos, subimos al por 15 y así hasta el máximo que tengáis vosotros. En el según, si quieres apostar más con menos,
Si quieres apostar perdiendo menos tiradas, pues puedes empezar en el por 1 y acabar en el por 400. Pero ya es cuestión de cada uno. Otra cosa muy importante, si empezáis en por 1, es que yo, al menos, si me salen los 3 martillos en el por 1, yo no los cuento y sigo y continúo hasta subiendo al por 3. Si ya en el por 3 te vuelven a salir, pues ya sí reinicio. Si te sale una vez entre el por 1 y el por 3, yo continúo hasta el por 15. Si te salen ya 2 veces en el por 1 y el por 3, ya reinicio. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Si el ataque te sale una vez, empezando desde el por 1, yo continúo. Si vuelve a salir en el por 3 otra vez, ya sí reinicio. Si no te sale en el por 1 y te sale en el por 3 una vez, continúo. Si te salen 2 veces entre el por 1 y el por 3, reinicio. Y ya está, pues prácticamente esa es la secuencia, pero que es lo que digo. Es un evento odioso, los combinados no me gustan nada, piden mucho, te dan muy poco, y esto cada vez se está convirtiendo en algo normal en Coinmaster. Así que verdaderamente, ya lo dije en un vídeo, me estoy planteando muy seriamente dejar el juego porque prácticamente no me divierto como me divertía antes jugando al Coinmaster y siento que esta sensación le está pasando a mucha más gente. Y nada, pues a partir de aquí solo me queda agradecerte que has llegado hasta el final del vídeo. Muchas gracias a los que le dan like, a los que comparten el vídeo, a los que hypeáis el vídeo y sobre todo mi más sincero agradecimiento a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Y nada, pues solo me queda deciros que lo paséis súper bien jugando, que tengáis mucha suerte. Y nada, pues lo dicho, que lo paséis súper bien y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Enflamme, donde las secuencias te harán